Buenos días a todos. Bienvenidos a esta masterclass del Pitch Perfecto. Ustedes seguramente me hayan conocido a mí y a Richard, pero probablemente vale la pena ponernos un poco en contexto acerca de en dónde estuvimos en el pasado en este tipo de pitching. Soy David Meller. Mi antecedentes es que he estado trabajando en los últimos 20 años en distintas formas de inversión. Esto incluye coliderar un negocio mm, que yo estaba desarrollando en ese entonces. Esto incluía pitching para 20 millones de dólares estadounidenses. Esto para una serie de distintas compañías en Londres. Desde aquel entonces, una experiencia muy interesante porque también yo estaba en distintos estadios de inversores ángeles, estuve en el lado receptor de muchas presentaciones como resultado de esto, invertí eh, y estuve acostumbrado a ver lo que es una buena inversión, un buen pitch y un mal pitch. A través de los años he adquirido bastante experiencia en este sentido. Y dar una masterclass en justamente pitching es algo relativamente fundamental a lo que hacemos nosotros en el Steam House. Les vuelvo a presentar a Rich. Buenos días a todos. Es un placer hablar con ustedes de vuelta. Yo estoy formado desde hace 40 años en el área de los negocios, en un entorno de ventas. Estas son mis antecedentes. Básicamente, presentación de proyectos de trabajo. El pitch más grande en el que he estado, bueno, fui director comercial para una empresa de productos lácteos y hicimos un pitch a la cadena más grande de supermercados de los Estados Unidos, Tesco, y era para 400 negocios para un producto lácteo que se llamaba Clotted Creek, que nosotros entregábamos 2.000 frascos por semana a Tesco y por un pitch exitoso terminamos con 40.000 por semana, lo cual tenía un valor de unos 4 millones de libras y este contrato nos lo adjudicaron por 5 años. Este fue el pitch más grande que he estado. También he estado en pitches para inversiones, para otorgamiento de fondos, para minoristas muy importantes. En mi rol actual, bueno, probablemente veo de 1 a 2 pitches por semana. Trabajo con negocios que están empezando, que están emprendiendo. Oímos pitches de inversión para alguien que puede estar buscando, por ejemplo, hacer una licitación para un sitio web y para distintos pitches realmente. Vemos algunos que son muy buenos, otros que no son tan buenos, algunos son interesantes, otros que no lo son tanto, algunos son más contundentes y otros que simplemente no entendemos. Cuando hay una competencia de pitching, nosotros en House lo tenemos distintos alumnos y 60 terminan haciendo un pitch para recibir un premio. Y de hecho la competencia ha sido muy exitosa. Nosotros somos la universidad más exitosa en el orden doceavo de lo que hace a los startups. Allí siempre se hacen pitches de ideas. Entonces, vivimos a diario, todos los días de nuestra existencia, en torno de esto. Gracias, Rich. En cuanto al plan para el día de hoy, vamos a hablar un poquito en relación a la preparación para el pitch. Vamos a hablar acerca de a qué nos referimos, por qué siquiera nos molestamos en hacer uno. ¿Y a quién le estamos hablando al hacer este pitch? ¿Y cómo puede esto cambiar la forma del mensaje que estamos transmitiendo? Luego vamos a hablar del pitch en sí mismo, el proceso. Vamos a hablar del arco de la narrativa, es decir, la forma en que se relata una historia, es forma de poder encontrar que estamos cubriendo los temas principales. Vamos a hablar de la diagramación, cómo ensayarlo de la mejor manera y cómo entregarlo, cómo hacerlo. Y también les vamos a dejar algunas conclusiones clave y luego nos vamos a zambullir más profundamente en la conversación. Pensemos en la preparación y la pregunta es obvia. ¿Qué es un pitch? Un pitch realmente es una sinopsis breve y esperemos con mucho impacto de nuestras ideas y nuestra propuesta.
pero a su vez de nuestros planes, la atracción al momento presente, nuestra capacidad de poder presentarlo y también plantearnos el por qué o el para qué, o sea, lo que estamos pidiendo. Y es muy importante que podamos cubrir todas estas áreas, no solamente la idea y lo buena que es la idea, sino también, además de la idea, cómo entregarla y qué es lo que estamos pidiendo. Y creo que este es uno de los problemas más importantes cuando hacemos pitching. Hay muchas personas muy buenas que hablan acerca de las bondades de su producto, pero luego no piden qué es lo que, por qué están pidiendo aquello que estamos pidiendo. Y ahí fallan muchos negocios. Es interesante haber estado en distintos pitches y bueno, ver cómo la gente ha invertido. A menudo la mayoría de la gente entiende una buena idea rápidamente. Un inversor entiende, si esta es una buena idea, entiendo dónde está en el mercado, puedo entender por qué razón debería ser un producto exitoso y hacer un movimiento de ese interés a decir, bueno, ¿cómo podés probarme que sos la organización que lo puede hacer posible? Y esta es la parte que generalmente no se cubre. La mayoría de los pitches en general se hacen en persona, ya sea virtual o presencialmente, pero siempre ayuda para poder hablar en cada una de las diapos que presentamos para profundizar. Y es importante que alguien reciba la presentación y que la puedan entender, aun cuando tal vez no estemos allí. Y es importante, obviamente, poder lograr el efecto para poder recaudar el dinero necesario. Claramente, los inversores tienen que poder ver qué están comprando. Si alguien va a invertir en nuestro negocio, están comprando parte de ese negocio. Obviamente es muy importante que puedan entender de qué va nuestro negocio, no solamente nuestra idea, sino la gente que forma parte de ese negocio y poder entender cómo este negocio puede llegar a crecer y cómo lo podemos llevar por la senda de ese crecimiento. Vamos a ver que los inversores quieren ver a quién están respaldando. Es sumamente importante que un inversor pueda entender acerca de nosotros como la persona que presenta el pitch. Es interesante saber que cuando hacíamos pitching para el dinero que usábamos para comprar empresas. Bueno, era un negocio enorme de 400 empleados y al final recibimos un financiamiento de 20 millones de dólares, pero los inversores, lo interesante del caso es que les interesaba más que nada a los tres dueños del negocio. ¿Por qué razón? Porque ellos creían que nosotros éramos quienes íbamos a promover el crecimiento. Y en general este es el eslabón perdido. Uno puede llegar a hacer un pitch frente a los inversores acerca de lo que pensamos que es un buen producto o una buena idea, pero tal vez no está adecuado al perfil de estos inversores. Sin embargo, si compran nuestra idea como persona, nos consideran viables como personas en quienes invertir. Entonces, de hecho, poder ver a quién están respaldando, según creo yo, es lo más importante cuando hacemos el pitch. Estoy de acuerdo, Rich. Y como extensión, esto es bilateral en realidad. También ocurre lo necesario para que ustedes puedan eh, descubrir posibles inversores y saber si esos inversores son los adecuados para nosotros. Esto es importante en los estadios iniciales de todo negocio. Si hablamos con lo que nosotros llamamos inversores ángeles, que están en la etapa principal o inicial, obviamente el riesgo es más grande y en general lo van a hacer por razones éticas y altruistas. Y en general van a estar allí para ayudar en la mayor medida de lo posible. Y lo que estamos recibiendo no es solamente el dinero, sino su apoyo, su mentoría, su guía. Entender quién es el correcto para nosotros en este sentido es muy importante. También a veces veremos que un pitch no es exitoso. De hecho, sucede 4 de 5 veces en donde no seremos exitosos, pero cada pitch vale la pena haberlo llevado a cabo porque somete nuestras ideas, nuestros conceptos y nuestro negocio a una prueba muy robusta del mercado. Los inversores nos van a dar un feedback sin sesgo, bien imparcial
y nos van a dar una devolución, un feedback en todas las áreas del negocio. No solamente el front-end, no solamente lo que estemos vendiendo, sino que a su vez acerca de nuestro equipo, acerca de nuestros planes de crecimiento y acerca de cómo pensamos que podemos llegar a entregar algo. Y esto realmente no tiene forma de medir el valor que tiene. Y entonces esto nos ayuda a refinar las ideas, a hacer foco en las ideas y a ponerlas de modo, digamos, a agilizarlas o a desmenuzarlas. Todo sucede a partir de allí. ¿Cuándo necesitamos hacer el pitch? Obviamente, la forma en que estos mercados financieros funcionan en distintos países varían, pero en líneas generales hay una similitud en la mayoría de los países. Y cuando recaudamos dinero, ¿a dónde comenzamos normalmente? Comenzamos con amigos y familia. Podemos empezar a pasar a lo que es el crowdfunding, en donde muchas personas pueden llegar a tener una parte de nuestro negocio. Y luego podemos pasar a lo que son estos inversores de estadio inicial, un grupo de 5 a 10 individuos que en general han ido muy bien y han vendido ellos negocios y están dispuestos a devolver algo de todo lo recibido. Entonces, pueden llegar a ser de los primeros inversores en el negocio. En general a esto se los llaman ángeles, literalmente, porque casi actúan como un ángel para la empresa. A partir de allí pasamos a lo que son los institucionales. Generalmente las series A, B, C, bueno, tiene que ver con lo que es el capital de emprendimiento, el venture capital, y esto cubre casi todo. Esto de hecho es la institución cómo está implementando la inversión. Y luego también, bueno, equities privados o deuda. En todas estas instancias, lo que hay que hacer es hacer pitch. El pitch puede llegar a ser diferente, pero sigue siendo fundamentalmente importante para lograr la idea, entender cómo vamos a entregar la idea y también lo que les estamos pidiendo a estas personas. Necesitamos transmitirlo en el pitch. Como siempre empezamos con amigos y familia, siempre están haciendo un pitch. Si están hablando con alguien en una cafetería, es alguien que conocen y resumen lo que es su negocio, de hecho están ahí también pitchando. Creo que una de las cosas más importantes es la consistencia en todas las instancias. Es algo muy importante de cara al futuro. Eso es muy real. Cuenten la misma historia. Puede ser una historia más extensa. A veces, si uno está haciendo un pitch en una serie de capitales de riesgo, puede ser una historia más breve. Si están hablando con una cafetería, están contando más o menos la misma historia y tenemos experiencia e historias aquí en Steamhouse de personas que estaban pitcheando porque estaban sentados al lado de alguien en el tren y demostraron interés y consiguieron inversión a partir de eso. Así que siempre ténganla en algún lado en la cabeza. Una extensión de eso es que realmente es importante entender a quién le estamos pitcheando porque si son inversores potenciales, amigos, ángeles, fondos, instituciones, las motivaciones de estas personas pueden variar dependiendo de quién sean. Entonces piensen en cuidado en su público. Todos piensan de alguna manera un poco distinta. Por ejemplo, un ángel o estos inversores de etapas iniciales van a pensar de forma muy distinta a alguien que trabaja con capitales de riesgo. Los ángeles tienen intereses de negocios y un poco de altruismo. Pueden estar más interesados en el hecho de que están haciendo ustedes algo que le da un bien a la sociedad o pueden tener interés en que vienen de la misma región de la que ustedes vienen y quieren promover eso, mientras que un inversor de capital de riesgo están representando a la gente que puso dinero en su fondo. Los emprendedores van a comportarse de una forma muy distinta a los gestores de activos. Pueden tener un poco más de incentivo para invertir con riesgo que un gestor de fondos. Y si están hablando con alguien, un individuo, pueden tener distintas motivaciones para usar su dinero, pueden tener un interés puntual, pero si estamos hablando con alguien desde una perspectiva corporativa y básicamente están gestionando dinero de otras personas, tienen que tener la guardia más alta. Hay una diferencia entre las personas que toman decisiones a nivel personal
Y muchas veces es importante entender que si vamos a una inversión institucional y estamos pitchando por esa inversión, hay que entender cuáles son las reglas del fondo, porque puede haber limitaciones geográficas, limitaciones sectoriales, y no queremos hacer todo el esfuerzo de hacer un pitch para descubrir luego que te van a mirar y van a decir no estamos trabajando en esa región o no podemos apoyar ese proyecto porque somos un fondo que se enfoca en tecnologías verdes y su negocio se dedica a otro campo. Hagan su teoría, descubran los nombres, cuáles son esos fondos, entiendan cuál es el portfolio de esas compañías, en quién están interesados antes de ir, si son ángeles. Traten de averiguar algo sobre esas personas y si están pitchando en persona presencialmente, es general muy bueno tomar un café antes de hacer el pitch. La parte de hacer la tarea es realmente importante. Si un inversor los mire y les dice cuál importante es el rol del inversor para ustedes, tienen que haber hecho la tarea, tienen que poder devolverle algo porque sé que usted invirtió en esta empresa y parece que invirtió ahí y se triplicaron sus ventas. Tienen que hacer esa tarea previa. Si van en blanco, digamos, su pitch no va a avanzar mucho. Y también tengan en cuenta que los inversores son seres humanos, entonces también pueden apelar a su ego un poco, háganlos sentirse bien, importantes, de que ellos pueden contribuir con algo que ustedes necesitan. Y algo muy importante, se les sorprenderá con cuánta frecuencia esto sucede. Recuerden que los inversores no tienen que invertir. Si deciden no invertir en su proyecto, no se vuelvan agresivos con ellos, no traten de forzar su idea, porque quizás no quieren invertir en este punto, pero quizás más adelante sí, y también puede, no depende de ellos, pero quizás conozcan otras personas que sí puedan tener interés. Siempre vendan la idea, nunca la impongan. Mm, Tenemos una competencia de pitching, ¿verdad? Y hay muchos emprendedores que dicen, tienen que invertir aquí, necesitan invertir en esto. Bueno, la verdad es que no necesitan y escuchan si uno dice eso. Generalmente apagan su atención cuando uno dice, tienen que invertir, necesitan invertir en esto. Básicamente nadie quiere que le digan qué es lo que tiene que hacer con su dinero, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hablar del pitch en sí mismo. Ya saben a quién le van a pitchear, ya pensaron en sus motivaciones, han hecho su tarea, están listos para contar su historia. Y de hecho, eso es lo que es un pitch. Muchas veces se habla de algo que es el arco narrativo, ¿verdad? Es efectivamente eso, es una historia. A todo el mundo le gustan las historias de cómo son cómo nos comunicamos los unos con los otros. Entonces, cuenten una buena historia. Cada punto que presenten tiene que conectarse lógicamente con el siguiente. Esto quiere decir esto, quiere decir esto, quiere decir esto. Entonces, en consecuencia, esto. Hay que contar una historia muy lógica. La forma en la que nosotros recomendamos hacer esto es pensarlo en tres partes. La primera parte se trata de llamar su atención, lo que realmente se trata de resaltar la oportunidad, vender nuestra idea, explicar por qué nuestro concepto es distinto y por qué agrega valor. Sin embargo, no hagan solo eso. El siguiente paso es realmente muy importante. Una vez que llamamos su atención, construyan confianza en ellos. Demuestren que pueden confiar en ustedes porque ustedes van a llevar a cabo este negocio de forma exitosa. La siguiente sección se trata entonces de hablar de cómo entienden ustedes el mercado, cómo entienden cómo van a entregar sus servicios, cómo los va a ayudar su equipo y cómo ven su crecimiento, cómo planean su crecimiento. Y en la última parte es hacer la pregunta. No tiene sentido hacer un pitch si no le preguntamos a las personas si quieren hacer la inversión que necesitamos. Pero asegúrense de hacer la pregunta y digan qué es lo que necesito de ustedes, por qué, qué es lo que va a destrabar. Y muy importante, ¿por qué ahora? Un punto muy importante es dividan el pitch en tres partes y le den atención, denle atención similar.
llamen su atención, un tercio, construyan su confianza, un tercio, y hagan el pedido, la pregunta, un tercio. Como Rich dijo antes, la gente entiende ideas de forma bastante rápido. Y si nosotros sobrevendemos nuestro concepto, pero subvendemos nuestra capacidad de crearlo, la gente pierde el interés. Y de forma semejante, si no tenemos buenas razones por las cuales las personas deberían invertir y no podemos decirles lo que vamos a hacer con su dinero, no tendrán la confianza necesaria para invertir en su proyecto. Entonces, tener ese equilibrio y vincularlo con el arco narrativo es muy importante. Vemos muchos pitches en los que los inversores entienden la idea, les encanta la idea, pero critican que no llegaron a entender la persona o la confianza de la persona. Es algo que siempre es conflictivo y no hacen esa pregunta, no hacen el pedido. Y si hacen el pedido, no entienden cuánto dinero están pidiendo, en dónde lo van a gastar, cuándo lo van a gastar. Y eso es algo muy importante. Como David dijo, cosas técnicas, bueno, puedes hablar de 10 cosas del producto, pero no de los beneficios, no de ellos mismos, de cuánto dinero necesitan para la inversión y en dónde lo vamos a gastar. Y yo también he invertido directamente como Ángel en 11 empresas. Estuve en la junta directiva de 5 de ellas, creo, y en ese periodo me di cuenta de que, de hecho, con mucha frecuencia son las personas y la planificación que hicieron que esos negocios sean exitosos más que la idea incluso. Y esa ha sido una lección aprendida por las malas, digamos, de la forma más dura. Bueno, entonces volvamos a llamar su atención. Tenemos que mantener ese mensaje de forma simple y sacarlo hacia el público desde el inicio. Tenemos que iniciar contándoles de nuestro propósito, de nuestra motivación. No usen clichés, no usen lunfardo o expresiones coloquiales, ni exageraciones. No tengan miedo de decir cuál es su motivación. Eso directamente le da un nivel de autenticidad a nuestra presentación y comparte la idea de una forma apasionada. Hay que explicar lo que nos motiva, es muy importante. Pero otra vez, no exageremos. Luego rápidamente tenemos que pasar a cuál es el problema en el mercado, cuál es la brecha en el mercado que nuestra propuesta está teniendo como objetivo. Por ejemplo, puede ser que están produciendo, digamos, un piloto sostenible. Bueno, hay un problema en el mercado porque hay una demanda de ropa sostenible, pero no existe. Entonces, vamos a lanzar productos sustentables en un mercado que sea además accesible. Tenemos la brecha en el mercado y demostraremos cómo nuestro producto o servicio trabaja en pos de colmar esa brecha y cumple con las expectativas de valor de nuestros clientes. Entonces, lo que es importante en este punto, tenemos que decir bien claramente quiénes son nuestros clientes y tenemos que demostrar que esos clientes van a entender que están obteniendo un valor de nuestro servicio. No se trata solamente de las características de nuestro producto o servicio, es demostrar que nuestro producto o servicio cumplirá y entregará valor al cliente objetivo. Claro, es lo que mencionamos dentro de los modelos de negocio. Bueno, simple y fácil. ¿Qué nos impulsa? ¿Cuál es la brecha en el mercado? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo tu producto o servicio cumple con esa expectativa y cuál es el valor? De forma clara y una segmentación muy clara del mercado. Uno de los problemas con las empresas más que la propuesta de valor es que listan muchas características y formas en las que los productos se destacan. McDonald's, por ejemplo, habla de su propuesta de valor. No son solo hamburguesas y papas fritas y Coca-Cola. Se trata de comida rápida, conveniente, confiable. Esa es su propuesta de valor, no los productos en sí que ofrecen.
Entonces, en la primera parte tiene que ser contundente, pero no debemos exagerar. Muchas veces yo pienso que esta es la parte más importante, que es la de construcción de confianza. Ciertamente, como hice o noté en mi época de inversor, esto es lo que la gente quiere para saber que van a hacer algo de hecho. Lo primero es el mercado y nuestra capacidad de definir el mercado en el que estamos, ilustrar su tamaño de forma realista. Una de las cosas más negativas es decir que es un mercado de miles de millones de dólares y vas a ir a ese mercado tan valioso y solo estás vos. Nadie te va a creer eso. Entonces hay que segmentar el mercado para ser razonables. También tenemos que demostrar que entendemos cómo el mercado está cambiando. Nadie le interesa la información de hace 5 años. Queremos saber cuáles son las tendencias actuales en el mercado y cualquier información valiosa que puedan tener al respecto. También identificar adecuadamente a los competidores reales. No son siempre necesariamente Apple, por ejemplo, pero tenemos que entender a los negocios que están en un espacio similar, que están tratando de hacer cosas similares, pero hay que aclarar muy bien cómo nos estamos diferenciando, nos vamos a diferenciar. Tenemos que dejar en claro que conocemos el mercado en el que operaremos. El segundo es el camino al mercado, la salida al mercado. ¿Cómo vamos a acceder a ese mercado? Queremos entender cuál es nuestro segmento, como dije antes, cómo se accede a ese mercado, cómo vamos a venderle a nuestros clientes y consumidores, en qué canales vamos a operar, sea en línea o no. Hay que reconocer todo eso. Esto es lo que dijimos en el Canvas del modelo de negocio, solo que volcado a un pitch. Una de las cosas importantes también en un pitch es que si tenemos tracción, la tracción es algo muy importante también. Si ya tenemos contratos, si ya estamos trabajando con algunas personas, por favor, cuéntenle a los inversores. La siguiente parte, cumplimiento operativo, cómo vamos a hacer el producto o cumplir con la prestación de nuestro servicio, qué recursos, socios. Esto también lo pueden tomar del Canvas de modelo de negocio, pero esto lo muestra a los inversores que ya hemos pensado en todo esto y que vamos a lograr llevarlo a cabo. Finalmente, el equipo. Es realmente importante hablar del equipo, pero en el contexto de cuál es la experiencia que tiene uno y quién más nos da apoyo, o incluso a quién necesitas. Quizás necesitas de un inversor para encontrar una persona, o puede suceder en ramas muy técnicas. Tenemos un producto muy exitoso, pero necesitamos un recurso de marketing, por ejemplo, o de ventas. Eso está muy bien porque demuestra que estamos en control. Entonces demuestren cómo van a poder tener éxito. Incluso estén preparados para decir, bueno, muy bien, no sé nada sobre esto, por ejemplo, en una instancia particular, entonces recurrí a un especialista. Pueden tener distintos supervisores, por ejemplo. Es importante que si van a entrar al mercado europeo, por ejemplo, bueno, que tengan un consultor europeo. Todo esto tiene que ser parte del pitch. Creo que la única cuestión con esto es que no sean demasiado confiados, sean también claros con sus carencias y falta de conocimiento en ciertas partes del negocio y sean humildes. Esa es una de las cosas que vemos muy frecuentemente. Vemos muchos emprendedores que tienen un exceso de confianza. La confianza de la que hablamos aquí es la confianza del inversor, es construir la confianza en los inversores sobre nuestro proyecto. Y no se trata de que nosotros tengamos un exceso de confianza al pitchear. El último tercio del pitch, entonces, se trata de hacer el pedido. Les sorprendería cuántos pitches les cuentan un poco de los productos, de cómo hacer el mercado y después se detienen. No, es muy importante hacer un pedido. Tenemos que hablar de finanzas, tenemos que explicar nuestro modelo de negocio, tenemos que explicar cómo vamos a obtener nuestras ganancias y tenemos que dar una indicación de cuáles son nuestros planes de crecimiento, que normalmente son de un nivel muy alto. Los detalles no son tan importantes, los detalles se discuten fuera del pitch, entonces manténgalo de muy alto nivel, digamos, rentabilidad, ganancia, y digamos también pueden decir que van a salir hechos en esta parte, ¿no? De forma muy importante también tenemos que demostrar el efecto que tendrá este inversor, esta inversión. ¿Por qué estamos pidiendo esa inversión y qué vamos a hacer con esa? Si mostramos que si obtenemos esta inversión, podremos construir un plan de marketing para
abrir un nuevo mercado es un mensaje mucho mejor para enviarle a un inversor que decirle necesito dinero. De forma alternativa se le puede decir, bueno, necesitamos esta inversión porque voy a invertir en maquinaria, por ejemplo, y eso aumentará la velocidad que tengo de salida al mercado. Si estamos pidiendo inversiones, es crítico decir en qué vamos a gastar ese dinero y también demuestren que el inversor muchas veces es crítico de eso, ¿no? Muchas veces les gusta ver y depende. Hola, disculpen. ¿Podemos proceder? Una de las cosas que estábamos diciendo, una de las cosas que queremos ver es mostrar que el inversor, cuando realizan esa inversión, han transformado nuestro negocio. Entonces, puede ser una vez más que estamos demostrando que está todo listo, pero con una inversión adicional vamos a pasar a entrar al próximo mercado. Por ejemplo, es algo muy bueno para un inversor, porque el inversor ve eso y dice, ah, de hecho, sí, han hecho todo el trabajo duro, yo voy a entrar con esa inversión y voy a salir mucho más rápido. Y finalmente hay que resumir, hay que capturar todo lo que dijimos, los tres mensajes clave, de forma muy poderosa. Y también si estamos pidiendo una inversión, es importante también dar una pista de un marco temporal de la inversión. Queremos que inviertan ahora, no en 5 años. Demuestran que si invierten ahora, tienen más chances de obtener más valor por su inversión. Lo que van a poder hacer es tener una mayor ganancia de este negocio. Es una cosa de equilibrio, como decimos todo esto. Bueno, muy bien. Llamen su atención, construyan confianza y hagan el pedido. Van a reconocer de que mientras estuvimos hablando de todo esto, muchos de los elementos que están en el Canvas de modelo de negocio son lo que estamos utilizando como la base del pitch. Y ese es exactamente el caso. El Canvas de modelo de negocio los puede ayudar. Cuando hablamos de llamar su atención, realmente estamos hablando de la proposición o propuesta de negocio y el segmento al que estamos apuntando. Cuando hablamos de construir confianza, es todo el trabajo que hicimos en el frente, las relaciones con el cliente, canales y lo que hicimos en el backend con los socios clave y los recursos clave. Y cuando solicitamos, estamos demostrando que tenemos la estructura de costos y por qué la inversión va a destrabar el potencial del negocio que tenemos. Entonces, el Canvas de modelo de negocio, si bien es diferente que el pitch, tiene mucha información que podemos utilizar. Muy bien, tenemos la base y de hecho, una de las cosas es, bueno, podemos llegar a preguntar, ¿por cuánto tiempo dura el pitch? Bueno, mm, todo depende, pero yo siempre me ceñiría en el mismo abordaje. Generar atención, confianza y hacer la solicitud o el pedido. Y siempre hacer los mismos criterios de los que venimos hablando, aun cuando se hagan en 5 minutos, a muy alto nivel o en media hora, porque lo estamos haciendo en detalle. Pero el hecho es trabajar a lo largo de todo esto de una manera organizada. Es una muy buena manera de poder abordar todos los puntos clave frente al inversor o quien vaya a comprar nuestros servicios, porque entonces va a quedar claro. Hablemos del diseño y de la diagramación. Encuentro con esto que no tenemos que confundir a la gente, especialmente en un pitch. Los pitch son importantes para mostrarnos creativos, pero no hagamos que nuestra creatividad se vaya de eje y terminé generando confusión. En líneas generales, el logo siempre en el mismo lugar, los títulos que no estén saltando como locos, a menos que sea un diseño claro. Básicamente esto distrae a la audiencia. Tratemos de ceñirnos con el mismo grupo de letras, no tratemos de hacer distintos tipos de letras porque esto es confuso. Mantenámonos con la paleta de color que les pedimos a la organización. Si la organización tiene ciertos colores, mantengámonos así. A veces el verde generalmente se usa como
connotación de algo que es bueno, positivo. El rojo puede llegar a tener una connotación negativa. Ahora, puede cambiar esto si el logo es rojo, pero seamos cuidadosos en el gráfico, en cómo mostramos el verde y cómo el rojo. Usemos imágenes, diagramas, siempre que esto sea posible. Hay más texto de lo que habría normalmente, pero esto es porque tratamos de que quede claro para quienes lo vayan a leer después, en líneas generales, en donde sea posible que podamos demostrar algo en una imagen o diagrama, hagámoslo. Bueno, también el cambio de colores y de logos es importante. En las diapos previas, bueno, vayamos en la parte izquierda inferior y ahí veremos que el logo y el arco narrativo van viéndose en todas estas diapos. Sutilmente sabemos a dónde estamos dentro de la presentación. De modo similar, usamos los mismos colores aquí cuando demostramos cómo se va llevando a cabo el canvas del modelo de negocio. Esto da enorme cuenta de una diferencia y también ir diagramando el texto en distintos bloques lógicos. Si vemos esta diapo, acá recordaremos subliminalmente, básicamente, esto, la parte financiera, el resumen, la inversión. Si lo hacemos todo junto, la gente no va a entender que estamos tratando de destacar 3 puntos en este pitch. Seamos cuidadosos. El diseño es muy importante, con que el diseño sirve un propósito. Pensemos en el propósito por detrás de todas las diapos. ¿Y el diseño está ayudando o está perturbando y impidiendo que se cumpla el objetivo? Y el punto final. No pongamos todo apiñado en una sola diapo. Lo peor es si la gente dice, ah, bueno, es 1 minuto por diapo, entonces son 5 diapos, o son 2 minutos por diapo, son 10. No, no es así. De hecho, podemos encontrar que una diapo tiene un punto nomás y otra diapo es mucho más compleja. Entonces, que no nos dejemos llevar por esta idea de que hay que tener una determinada cantidad de diapos. Hay que ser cuidadosos en los tiempos para que el tiempo adecuado sea asignado a cada una de ellas, porque los inversores son muy agudos con los tiempos, ¿no? Entonces, si nos excedemos, nos pueden cortar el mambo y tal vez no estemos transmitiendo el mensaje que deseamos transmitir. Seamos realmente muy precisos. Si tenemos 5 minutos, 20 diapos no van a ir bien. Y nosotros solemos ver muy frecuentemente es que hay demasiado texto en la diapo. Si los inversores o las personas a las que les estamos hablando leen nuestro texto, probablemente no nos estén escuchando si hay demasiado texto. Me refiero a esto. Bueno, práctica y em, entrega del mensaje. La práctica hace a la perfección, se dice en inglés. Y así es, cada vez que hacemos un pitch, practicamos también y nos vamos haciendo cada vez mejores. De hecho, es bastante enervante la primera vez que lo hacemos. Mientras más lo hacemos, más confianza ganamos. Practiquemos con amigos y con familias. Y por favor, salgamos de la zona de confort. No es solamente una cuestión de hacer el pitch frente a personas que nos van a decir, ay, qué buenos que somos, que nos van a, digamos, dorar la píldora. No, tratemos de hacerlo frente a gente que va a ser crítica. Necesitamos la honestidad brutal, porque si lo hacemos frente a la hermana o al marido o al novio, nos van a decir, ay, qué fantástico que estuvimos. No, elijamos gente que sea más objetiva y que nos dé un feedback que sea constructivo. Y lo más importante es mantener la repetición y la mejora, porque entonces lo sabremos de memoria, de punta a punta. Si ustedes trabajan con guiones, se los van a memorizar, pero puede llegar a salir
poco natural, pero si conocen el material de manera tal que es una naturaleza, casi segunda naturaleza, no se van a preocupar con qué tenían que decir en siguiente término, porque en realidad les va a fluir naturalmente. Entonces, si reciben pistas de la audiencia o matices, van a poder ir adaptándose de manera creativa y se van a sentir de una manera mucho más cómodo y naturales. El día de sean confiados, siempre entusiastas. Siempre sabemos que si las cosas salen mal, pero si uno es positivo y entusiasta, bueno, la gente responde muy bien a eso. Hay una palabra en inglés que, bueno, no se vayan por la tangente hablando pavadas, no, sean muy precisos. Y como dijimos antes, a las preguntas, las respuestas directas, incluso si hay algo que tiene que ver con una debilidad. Si tratamos de camuflarla y salir por la tangente, terminaremos estando en terreno lodoso, ¿no? Y si no conocemos la respuesta a una pregunta, seamos honestos. No hay nada mal con decir no conozco la respuesta. Algunos inversores quieren incluso hasta constatarlo, hasta dónde llegan sus habilidades y hasta dónde no. Entonces, el hecho es poder conocer conocimiento extra más allá de esto, pero en adelante, sean auténticos, sean ustedes, sean genuinos, sé vos, como dice la frase. Y en el Reino Unido hay muchos programas de televisión en donde la gente hace pitches y hacen de cuenta que conocen toda la perfección. No, no hagan de cuenta, no intenten ser otro que no sean ustedes, sean humildes. ¿Y cuáles son las conclusiones principales? ¿Qué aprendemos de esto? Un buen pitch siempre mejorará nuestras chances de éxito. Pensemos acerca de la audiencia a la que le estamos hablando y sus prioridades, no las nuestras. Contemos una historia simple, clara. Tengamos una estructura clara, generalmente con un arco en la narrativa. Atraigamos su atención, desarrollemos confianza con ellos y hagamos la petición, que el formato sea limpio, puro, profesional. Practiquemos y hagamos iteraciones, seamos entusiastas y honestos. Y con esto, buena suerte.